Muy buenos días. Este día vamos a trabajar un poco lo que es lectura comprensiva. Para ello necesito que usted tenga su libro de lengua y específicamente vamos a ver una parte de lo que es la página de las 124 a las 126, que es lo que nosotros vamos a trabajar para lo que es lectura comprensiva. Vamos a en este caso hablar un poco de lo que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Dice que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Para ustedes entonces, chicos, ¿cómo podíamos aplicar esto de la resiliencia en cada una de nuestras vidas? Voy a esperar que comentemos acá en el chat para pues que todos tratemos de participar en esta oportunidad. Me interesa mucho conocer sus opiniones, ¿verdad? Es una clase pues, donde vamos a fortalecer nuestra lectura comprensiva, a recordar lo que hacíamos en el aula realmente, pero sobre todo también su expresión, ¿verdad? Siempre recordando respetar los comentarios de los demás. Cada uno de nosotros pues tiene sus propias experiencias y por lo tanto va a tener su propio punto de vista. Entonces eso sí vamos a tener siempre este cuidado. Así que voy a esperar que la mayoría participemos, ¿verdad? Para continuar. Gracias pues a los que ya estamos participando de antemano, ¿verdad? Y los invito siempre a estar participando pues en todas las clases, no solo en la mía, ¿verdad? Recordemos que esto es bastante importante para todos nosotros. Este día pues es muy bonito, ¿verdad? Este pensamiento, esta parte que nosotros vamos a fortalecer como seres humanos y como personas. Y vamos entonces ahora a concretar qué es esto de la resiliencia. En este caso dice que no importa lo que suceda, lo que importa es cómo reaccionas a ello. Y esto siempre nosotros lo vamos a vivir, ¿verdad? Día a día, en cualquier momento. Vaya, por ejemplo, si estamos en casa, ¿qué sucede cuando de repente usted anda bien feliz que está ayudando en casa, que estamos ordenando, estamos haciendo limpieza y de repente no logramos medir nuestro espacio, no logramos medir nuestra fuerza y rompemos algo, un adorno muy querido, un adorno tal vez muy especial, ¿verdad? Que viene de la familia ya de tantos años y nosotros qué hacemos en ese momento. O sea, eso es cómo reaccionamos realmente a esa situación. Si escondemos lo que quebramos o no sé, a ver, voy a leer sus comentarios. ¿Qué haríamos ante una situación de esta? O cómo usted se ha enfrentado pues a un evento similar, algo que nos ha, digámoslo así, impactado, ¿verdad? En un momento determinado. Y aquí siempre vamos a recordar que somos nosotros, ¿verdad? Cómo vamos a enfrentar estas situaciones ante un momento determinado, si lo vamos a ver como un reto, realmente como un aprendizaje o cómo lo estamos viendo. Vamos a leer sus comentarios, gracias a los que están participando y sobre todo gracias también, ¿verdad? A los que pues siempre estamos respetando la opinión de cada uno de nuestros compañeros. Gracias chicos, sigamos comentando. Vamos a hablar ahora de este cuento de Isaac Asimov titulado Factor Clave. Cuando nosotros escuchamos este juego de palabras, factor clave, ¿qué idea nos da? Vamos a ver qué escribimos ahí en el chat, vamos a leer esos comentarios. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha este juego de palabras? Factor clave. Muy bien, vamos a
seguir leyendo, ¿verdad? El chat. Gracias nuevamente a los que estamos participando. Antes de comenzar esta lectura, vamos a hablar un poquito de quién es Isaac Asimov. Fíjense que este es un escritor estadounidense, ¿verdad? Ruso norteamericano realmente, que se inclina mucho a lo que es estas historias de ciencia ficción. Entonces, para él es muy importante que dentro de este género, especialmente en la parte de lo que es la robótica, se apliquen estas tres leyes. Entonces, sí me parece muy importante que usted las lea, ¿verdad? Que sepa que existen estas tres leyes, porque en algún momento usted va a leer sobre esto y se va a quedar, bueno, ¿y cuáles son esas tres leyes? De hecho, acá el fragmento que tenemos en el libro no lo menciona directamente, pero si usted lo termina de leer porque está en un fragmento, pues ahí se va a dar cuenta que sí, él hace referencia a esas tres leyes. Entonces, la primera de estas dice que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción, o sea, que no actúa en beneficio, ¿verdad?, del ser humano, ni permitir que un ser humano sea dañado. O sea, esto es muy importante, porque aquí lo que estamos viendo en esta primera ley siempre es la protección del ser humano, aún a costa de que el robot quede dañado, quede inservible, ya no funciona. Así de fácil. Es como decir que el robot va a dar su vida con tal de que un ser humano sea protegido. Y esto puede ser por acción o por inacción. Es decir, que haga todo lo que él pueda hacer o que simplemente no haga nada y que se sacrifique. Miren la segunda ley. Dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. O sea, aquí si el humano le dice, no, vete tú y sálvate y déjame a mí, el robot no va a poder hacer eso porque eso entraría en contra de la primera ley. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, estas leyes son bien curiosas porque aquí lo que está prevaleciendo es la humanidad, independientemente de la relación que pueda haber de un ser humano hacia lo que es un robot. Pero Asimov así lo planteó, entonces vamos a respetar esa parte, ¿verdad? Alguien me podrá decir, ay, qué malo, ¿verdad? Isaac Asimov. Recordemos que son cuentos de ciencia ficción, ¿verdad? Que tarde o temprano podemos llegar hacia eso, pues sí, puede ocurrir. La verdad es que sí, ¿verdad? Y estamos viendo cómo nosotros actualmente pues estamos bastante avanzados en cuanto a tecnología y en cuanto a la robotización tampoco es nada nuevo. Ya estamos bastante adelantados a pesar de que cuando él escribe todas estas historias no estábamos en este momento, ¿verdad? En esta época, pero sí él se anticipó. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la lectura que tenemos nosotros en el libro, específicamente en la página 124. Vamos a leer una parte, ¿verdad? No lo vamos a leer todo porque son dos lecturas las que traigo. Esta usted la tiene en el libro. Siempre, ¿verdad? Leamos las páginas, por favor. Y yo sugiero que usted conteste la página 127 ya para consolidar lo que hemos leído. Veamos, aquí me puede seguir usted en la pantalla o también ahí en su libro, ¿verdad? Pero repito, vamos a leer una parte, no lo vamos a leer todo. Jack Weber salió de las entrañas de Multivac, cansado y malhumorado. Nada, le preguntó Emerson desde el taburete donde mantenía su guardia permanente. Nada, contestó Weber. Nada, nada, nada. Nadie puede descubrir qué pasa, excepto que no funciona, querrás decir. Tú no eres una gran ayuda ahí sentado. Estoy pensando. ¿Pensando? Y continúa, ¿verdad? Después dice Weber, entreabrió una comisura de la boca, mostrando un colmillo. Emerson se removió con impaciencia en el taburete. Vamos a hacer un recordatorio acá. Si nosotros logramos identificar cuáles son los personajes que intervienen en la historia, si nosotros somos capaces de ver cuáles son esos personajes principales y personajes secundarios o personajes complementarios, si los hay, ¿vale? Tomémonos nuestro tiempo, veamos cuáles son esos personajes que intervienen en este fragmento.
Aquí es bien importante porque es el inicio de la historia y vemos que ya de lleno pues estamos conociendo a esos personajes. No hay mayor presentación de estos. ¿Cuántos personajes logra distinguir usted? ¿Podrían ser los personajes principales, secundarios o complementarios? Vamos a ver entonces ya quiénes serían. Que tenemos esto, ¿verdad? Protagonistas, secundarios o complementarios. Y en ese caso tendríamos entonces a lo que son estos dos personajes. Protagonistas Jack Weber y Todd Nemerson. ¿De acuerdo? Aquí pues estamos ante estos dos personajes que son los que están hablando. Vamos a hacer, en este caso, usted ya se está fijando que yo he seleccionado ciertas palabras. Si usted se fija, Jack Weber está en rojo, Multivac está en rojo, Todd Nemerson también y Weber. ¿Cuántos personajes tenemos acá? Realmente tenemos dos personajes, que es él, Jack Weber, y Todd Nemerson. Ahora bien, ¿por qué está entonces señalado Multivac con letra inicial mayúscula? Acá estamos hablando de un nombre propio. Cuando usted termine de leer la historia, se dará cuenta que es una máquina, ¿sí? Y aquí es donde ya vamos entrando de lleno con lo que es, porque el cuento se llama el factor clave. Factor clave. ¿Qué es esto del factor clave? Se recuerda que al inicio le preguntaba que qué idea tenía, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ir descubriendo. Cuando usted termine de leer el cuento va a entender por qué se llama factor clave. Entonces regresando. Aquí tenemos entonces todos los nombres que están resaltados en rojo son nombres propios, ¿verdad? Recordemos que una parte de lo que es lectura comprensiva, nosotros también somos capaces de identificar qué clases de palabras pues estamos utilizando. Después vemos acá, por ejemplo, entrañas, taburete, ayuda, que tienen en común estas otras palabras, que también son sustantivos. Pero aquí estamos hablando ya de un tipo de sustantivos comunes, mientras que los que están en rojito estamos hablando que son sustantivos propios. Y ahí vamos hablando un poco, ya incluyendo en una lectura comprensiva, pues también la otra parte de lo que es gramática, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues también manejamos ya a un nivel de identificación de clases de palabras. Ya habíamos visto que en este caso pues solo teníamos personajes protagonistas, secundarios no hay, de lo que hemos leído, ¿verdad? Hasta el momento secundarios no hay, ni complementarios. En este caso vamos a tener pues estos dos personajes. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos leído, qué tipo de narrador según el grado de conocimiento tenemos, aquí tipo de narrador según el grado de participación. Recordemos que esto es muy importante, me voy a regresar al texto, porque cuando dice acá, por ejemplo, Jack Weber salió de las entrañas de Multivac, le preguntó. Fíjense que esto es bien importante porque los verbos se están utilizando en tercera persona, es decir, alguien está contando la historia. Entonces aquí es donde entra la clasificación. Esos verbos pues son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a ver el narrador según el grado de conocimiento. ¿Sería un grado de conocimiento parcial o un grado de conocimiento omnisciente? En este caso estamos hablando que es un grado de conocimiento omnisciente. Y según el grado de participación, como estamos diciendo que es una persona que está pues contando esa historia, se vuelve un narrador testigo, porque lo está viendo, ¿verdad? No lo está viviendo directamente por el tipo de verbos que está utilizando, que dice salió y le preguntó, contestó, ¿verdad? O sea, está hablando como una tercera persona. Entonces, aquí es donde tenemos el grado de narrador omnisciente, según el grado de conocimiento y según el grado de participación sería testigo, ¿verdad? Esto también para ir recordando siempre esta parte. Vamos a hablar ahora de otro tipo, de otro cuento que a mí me parece muy importante, ¿verdad? Ahí usted, pues al revisar la guía se va a dar cuenta que de esto mismo le estoy pidiendo, ¿verdad? Bueno, del factor clave y después usted me va a decir cuál es ese factor clave. Ahora vamos a hablar de otro
escritor bastante famoso que es Ray Bradbury. Este escritor, igual el enfoque con él siempre es ciencia ficción. Y acá yo les he traído un cuento, un fragmento también. Usted lo puede buscar fácilmente en internet o en libros, ¿verdad? Hay unos libros de unas antologías de ciencia ficción. Tal vez sus hermanos pues estudiaron ya hace ratitos ahí en el colegio, tal vez tengan ese libro, ¿verdad? Hay un libro, una antología donde hay muchos cuentos. Y entre esos está este, el sonido de un trueno. Y esto es bien emblemático, fíjense, aparece una mariposa. ¿Por qué creen que pueda aparecer una mariposa si el cuento se llama El ruido de un trueno? ¿Qué idea nos podría dar? Porque esto es bastante representativo del cuento. Vamos a ver qué creen que sería la importancia de una mariposa en un cuento de ciencia ficción, donde el título está haciendo al sonido, el título hace referencia, perdón, a lo que es el sonido de un trueno. Revisemos lo que me han escrito en el chat. Gracias, chicos, por participar. Vamos a leer entonces cómo presenta, en este caso, Ray Bradbury este cuento. Dice: el anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente. Eccles sintió que parpadeaba, y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad. Safari en el tiempo S.A. Safaris a cualquier año del pasado. Dice: usted elige el animal, nosotros lo llevamos ahí, usted lo mata. Una flema tibia se le formó en la garganta a Eccles. Tragó saliva empujando hacia abajo la flema. Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa, mientras alzaba lentamente la mano, y la mano se movió con un cheque de $10,000 ante el hombre del escritorio. ¿Este safari garantiza que yo regrese vivo? No garantizamos nada, dijo el oficial, excepto los dinosaurios. Este es el señor Travis, su guía safari en el pasado. Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros $10,000, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña de zumbante de cables y cajas de acero, y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo, todos los años y todos los calendarios del pergamino, todas las horas apiladas en llama, el roce de una mano, y este fuego se volvería maravillosamente en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta: de las brasas y cenizas, del polvo y los viejos años, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años. Rosas endulzarán el aire, las canas se volverán negro ébano, las arrugas desaparecerán. Todo regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en los orientes gloriosos. Las lunas devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas a otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte, la muerte en la semilla, la muerte en verde, al tiempo anterior, al comienzo. Bastará el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Fíjense que aquí es la presentación del cuento. Aquí vemos un anuncio. Entra un cliente, en este caso Eccles, a una agencia, pero no es una agencia cualquiera. Es una agencia donde se da safari en el tiempo. Dice que es a cualquier año del pasado. Entonces, en este caso, le están ofreciendo un viaje cuyo costo va a andar en ¿cuánto decía ahí? Muy bien, $10,000. Pero es muy importante que tiene, y no era a cazar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier animalito.
va a ir a cazar dinosaurios. Eso sí, Eccles, tiene que seguir las indicaciones, porque si él no sigue las indicaciones que le va a dar su guía, dice que puede que va a tener una posible acción al regresar al presente. ¿De quién va a ser? Del gobierno. Y que eso podría costarle una multa de otros $10,000. Pero miren qué barato viajar en el tiempo, en el pasado. Entonces, dentro de esto, él está observando ya esa máquina del tiempo que está en esa agencia, donde él podría ir a cualquier parte del pasado y cazar un dinosaurio. Y de hecho, dentro de la historia, si usted tiene la oportunidad de la leer, lo dice, ¿verdad? Que es un tiranosaurio rex. Ahí usted puede buscarlo y se va a dar cuenta. Entonces, dentro de esto es bien importante, me gustaba estas imágenes que aparecen acá porque ahí lo dice. Cuando ellos van hacia el pasado, deben de caminar solo por un sendero, y aquí se logra ver. Ese sendero lo que hace es, porque recordemos que ellos están en el pasado, entonces tienen que tratar de mantener todas las condiciones y no alterar ese pasado. Y tienen que ir ya con cierta vestimenta, ¿verdad? Protegidos para no contaminar el ambiente y no contaminarse a ellos. Y aquí ya se ve un pequeño animalito de esto, ¿verdad? Y aquí ya vemos la contraparte. Entonces, ¿por qué hace referencia a lo que es, vámonos al inicio, esta imagen, esta mariposa? Cuando usted lee el cuento se va a enterar el por qué. Pero sí, es muy importante como este animalito tan bonito dentro de un pasado puede causar una alteración muy, muy profunda en el presente dentro de esta historia, ¿verdad? Así que mi invitación es a que usted lo lea y después pues con gusto lo comentamos. Así que espero yo que les haya llamado la atención, ¿verdad? Estos cuentos, que fortalezcamos siempre esta lectura comprensiva. En la guía que yo les presento para esta semana también hay ciertas lecturas que usted las puede hacer dentro de lo que es la plataforma de Santillana para siempre pues ir mejorando, ¿verdad? La invitación va a ser esa. Recordemos que nosotros tenemos la lectura de lo que es, ¿verdad? El Laboratorio Secreto, que es otra historia de ciencia ficción. Y ahí pues el tema lo respalda mucho, ¿verdad? Hay un laboratorio por ahí escondido, muy, muy interesante, todos estos descubrimientos y experimentos que ha hecho, ¿verdad? Por ahí un científico que usted lo va a leer. Yo no le puedo adelantar mucho porque la idea es que usted lo haga y que disfrute de estas lecturas, ¿verdad? Así que vamos a ir cerrando ya esto, ¿verdad? Muchas gracias por estar participando también y sobre todo pues por estar leyendo. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros fortalezcamos nuestra lectura, fortalezcamos también nuestro vocabulario. Hoy no les estoy pidiendo glosario, pero yo esperaría que cada vez que usted va leyendo, pues vaya marcando esas palabras y vayamos buscando el significado correcto en el diccionario, ¿verdad? Para ir siempre pues aumentando nuestro léxico, y eso tiene que ver también con nuestra facilidad de expresión. Gracias nuevamente a los que estamos comentando, ¿verdad? Llevamos entonces a lo que va a ser la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Recordemos que siempre podemos estar preguntando, ¿verdad?, sobre lo que son las clases que nos está proporcionando el MINET. Espero que las estemos observando siempre, ¿verdad? Los días miércoles a las 11 de la mañana nos corresponde a séptimo grado y pues de los temas que ya hemos estudiado. Por cierto, ¿verdad? Si alguien por algún motivo todavía no me ha enviado la tarea sobre los sustantivos, que recordemos que todos tenemos problemas, ¿verdad? De conexión, de aparatos, de repente la computadora como que no quiere trabajar y uno tengo que trabajar, tenemos que hacer esta tarea. Hágalo, ¿verdad? Y nosotros, pues en este caso, estamos para ayudarle, ¿verdad? Siempre hay que presentar esas tareas. No importa si me ha atrasado un poco, ¿verdad? Siempre, siempre las vamos a recibir y siempre las vamos a resolver. Y cualquier duda, chicos, pues me las hacen saber, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos siempre contacto por correo electrónico. Hay muchos chicos que se comunican así. En Twitter, en WhatsApp también, ¿verdad? Así que gracias y vamos entonces a lo que es la fase de preguntas y respuestas.